Ahí está. Bien. Y vamos a comenzar. Aquí tienen un pequeño listado de los temas que vamos a ir viendo. Por supuesto, ya les comenté, no los vamos a ver todos hoy, ¿sí? Pero vamos a comenzar, bueno, con una breve descripción de los diferentes estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Nos vamos a centrar hoy en los gases, ¿sí? Por supuesto que los gases tienen características que los representan, como por ejemplo que son compresibles, a diferencia de sólidos y líquidos. Tienen un libre movimiento y caótico las moléculas. Aquí debajo hay una animación que lo representa. También existe mucho espacio libre entre las moléculas. Eso va a traer aparejado algunas cuestiones que vamos a tener que definir. No disuelven sustancia los gases, ¿sí? Y pueden fluir y llenar todo el recipiente. O sea, eso que ya sabíamos, que los gases ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene, ¿no es cierto? Muy bien. Y por último, a ciertas temperaturas y presiones, se asume que no hay fuerzas de interacción entre las moléculas. Esto quiere decir que en esas condiciones, ahora un poquito más adelante, vamos a definir lo que conocemos como modelo de gas ideal. Fíjense que en estas animaciones que tenemos aquí debajo, bueno, es obvio que la energía que tienen las moléculas es mucho mayor en el caso de los gases, ¿no es cierto? Eso implica ese movimiento caótico que tienen dentro del recipiente que las contiene. Bien, entonces, si nosotros observamos los gases desde el punto de vista macroscópico, ¿sí? Luego vamos a ver qué tiene que ver la teoría cinética de los gases. Bueno, obviamente los gases representan una fase homogénea, ¿sí? Tienen muy baja densidad respecto de los líquidos y los sólidos, ocupan todo el volumen del recipiente que lo contienen, y además hay una cuestión importante que vamos a ver seguramente en la clase que viene, que es esta propiedad de la difusión que tienen los gases uno en otro, dando como resultado soluciones gaseosas, ¿sí? Muy bien. Y en el caso del punto de vista microscópico, o sea, observando el comportamiento de las moléculas, como dijimos, las moléculas están muy separadas entre sí, el movimiento es aleatorio en todas direcciones, como vemos aquí en la animación. Sí. Les decía, Profe, una pregunta. por último, ¿sí? Aprovecho. ¿Es totalmente aleatorio el movimiento de los gases? ¿No se puede predecir nunca? No, no, es totalmente aleatorio. Fíjate la animación que ves aquí debajo. Es imposible que vos puedas predecir, por ejemplo, suponte las moléculas que están en rojo, que serían, digamos, las más identificables, ¿sí? No podemos trazar una trayectoria común, constante de esas moléculas, ¿sí? Justamente por el elevado nivel de energía que tienen, ¿sí? Y un poco también, esto que dice aquí debajo, que las moléculas chocan en forma elástica contra las paredes del recipiente y también entre sí, es decir, los choques intermoleculares. A ver, esto en realidad no es exactamente, digamos, esto es lo que usamos nosotros para definir lo que es un gas ideal, ¿sí? Que el choque sea perfectamente elástico significa que cuando dos moléculas chocan entre sí o alguna de ellas chocan contra las paredes del recipiente, como ustedes están viendo aquí, no hay pérdida de energía en absoluto, ¿sí? Eso es una condición de idealidad. Cuando uno comienza a estudiar, lo van a ver en diferentes temas, por ejemplo, en este caso, el comportamiento de los gases, bueno, uno hace una serie de simplificaciones de manera tal de poder, digamos, estudiar más fácilmente o no tener en cuenta tantas variables, porque si no se hace muy complicado, digamos, ¿no? El estudio. Entonces, bueno, uno define un modelo ideal, estudia el comportamiento con ese modelo ideal y luego
que es lo que vamos a hacer nosotros en la clase que viene, empieza a estudiar cómo se afecta ese sistema definido como ideal cuando uno toma en cuenta las variables reales, ¿sí? Entonces, justamente acá está la pregunta, ¿por qué gases ideales? Bueno, lo que yo les contaba, o sea, uno hace una simplificación para poder hacer el estudio. Entonces, fíjense las simplificaciones que se han hecho. La primera, los gases se componen de moléculas cuyo tamaño es despreciable comparado con la distancia media entre ellas. Bueno, es comparable, digamos, pero todos nosotros sabemos que las moléculas, digamos, no tienen tamaño despreciable, ¿sí? Y otra simplificación es que las fuerzas intermoleculares son débiles o despreciables, salvo en el momento de la colisión. Pero acabamos de decir que la definición de gas ideal supone que las colisiones son perfectamente elásticas, tanto entre las moléculas o entre ellas y las paredes del recipiente, ¿sí? Muy bien. Definido esto como gas ideal, entonces, nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las variables que nos permiten a nosotros definir un gas? ¿Sí? Y bueno, acá tenemos hecho un esquemita. Cuando uno quiere definir el estado de un gas, uno tiene que decir qué volumen ocupa ese gas, a qué presión ocupa ese volumen y a qué temperatura está para que con esa presión ocupe este volumen. Como ustedes verán, como yo lo acabo de decir, estas tres variables, volumen, temperatura y presión, están interrelacionadas, ¿sí? Si nosotros modificamos una, se modifican las otras dos, ¿sí? Entonces, de eso vamos a hablar. Bien, y hubo científicos que se dedicaron a estudiar el comportamiento de los gases luego de hacer esa simplificación que yo les contaba de gas ideal. Y entonces lo primero que vemos acá es la conocida llamada ley de Boyle y Mariotte, ¿sí? ¿Qué es lo que dice esa ley? Bien, miremos en el esquema aquí a la izquierda. Dice que si la temperatura y la masa permanecen constantes, ahora luego vamos a hablar más adelante de la masa, pero digamos, si la temperatura permanece constante, hay una relación, fíjense, inversamente proporcional entre la presión y el volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que yo disminuyo la presión, fíjese cómo va corriendo el cursor, a medida que se disminuye la presión, aumenta el volumen, ¿sí? O lo que es lo mismo, si yo aumento la presión, disminuye el volumen, ¿sí? Muy bien, aquí tienen ustedes a la derecha el mismo gráfico que vimos recién ahí, entonces acá está representado un volumen pequeño con una elevada presión, sería un estado 1, y aquí un volumen mayor a una presión más baja. La línea en la cual se van dando todas estas modificaciones en diferentes estados, es decir, vamos teniendo diferentes presiones para diferentes volúmenes, se la llama isoterma. ¿Por qué? Porque es la línea que indica que la temperatura es constante, ¿sí? Bien, en este gráfico a la derecha tienen ustedes la misma ley, pero representando la presión en función de la inversa del volumen, ¿sí? Y eso nos da una recta, ¿está? Entonces, aquí debajo tenemos representado presión en función de volumen, y fíjense que hay diferentes líneas, y es importante observar que a medida que la temperatura crece, ¿sí? Las líneas se van yendo así hacia arriba, ¿verdad? Entonces, sobre la misma línea verde
la temperatura es constante. Ahora, si aumenta la temperatura, ¿sí? Se van haciendo más suaves las curvas, ¿sí? En este caso, como tenemos el gráfico presión en función de la inversa del volumen, son rectas, como vimos recién, ¿sí? Y la temperatura va aumentando, se va aumentando la pendiente de la recta a medida que uno aumenta la temperatura. Muy bien. ¿Cómo se expresa matemáticamente la ley de Boyle-Mariot? P por B es igual a una constante, ¿sí? Quiere decir que si en cada punto de esta curva que yo estoy marcando acá, yo hiciera el producto presión por volumen, en cualquier punto de esta curva me daría el mismo valor, ¿eh? O sea, siempre una constante. Muy bien. Aquí entonces tenemos representado matemáticamente que la presión y el volumen son inversamente proporcionales, entonces con dos estados. Fíjense, un estado inicial en el cual tengo un volumen 1 y una cierta presión, y qué es lo que sucede en un estado final cuando la presión ha disminuido. Fíjense, el volumen aumenta, ¿sí? Entonces, a mayor presión aplicada, menor volumen, ¿sí? A menor presión, mayor volumen. Entonces, por último, las magnitudes son inversamente proporcionales. Muy bien. Bueno, fíjense que acá lo que tenemos es una animación que justamente nos grafica, ¿sí? A medida que aumenta la presión, están invertidas las variables acá, pero de todas formas es lo mismo, a medida que aumenta la presión, el volumen disminuye, ¿ven? Y un detalle importante, porque ahora vamos a ver esta animación, pero con otras condiciones, la temperatura es constante. Muy bien. Bien, y entonces, recuerdan que dijimos al principio que había tres variables que definían el estado de un gas, ¿no? Entonces esas variables eran volumen, presión y temperatura, que es lo que se hizo para estudiar el comportamiento de los gases. Bueno, se dejó una de las tres variables constante y se analizaba qué sucedía con una de las otras dos cuando se variaba la tercera. En el primer caso dijimos, se dejó constante la temperatura, en el caso de la ley de Boyle-Mariot, se hacía variar la presión y se observó el comportamiento del volumen. Las leyes de Charles pusieron, digamos, constante la presión, en este caso, en esta que estamos viendo, ¿sí? A presión constante, y se observó qué sucedía con el volumen a medida que uno variaba la temperatura. Entonces, fíjense, casi que es intuitivo esto, ¿verdad? Si uno aumenta la temperatura de un gas, el gas se dilata, por lo tanto aumenta su volumen, ¿sí? Esa es la relación, o sea que a mayor temperatura, mayor volumen. Eso quiere decir que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, ¿no es cierto?, a presión constante, ¿sí? Acá tienen representado, digamos, ahora vamos a hablar de estas líneas, a medida que aumenta la presión, la pendiente disminuye. Y fíjense un detalle, si yo hago la extrapolación de estas líneas que ustedes ven acá, resulta que las líneas estas se cortan en 273 grados bajo cero, o sea, menos 273. ¿Qué volumen habría a esa temperatura? Cero. Cero. Claro, claro, exactamente. Bueno, justamente a esa temperatura, vamos a ver, se la conoce como el cero absoluto,
en realidad es menos 273,15 grados centígrados, el 0 Kelvin, el 0 absoluto. Y bueno, esto está extrapolado, ¿sí? Porque imagínense que en el 0 absoluto no habría volumen, teóricamente, según la extrapolación de estas curvas. Eso es imposible. Hasta ahora, digamos, los científicos están intentando, digamos, lograr o llegar lo más cerca posible a esas temperaturas. Imagínense que, digamos, la energía que tiene la temperatura, que tiene la materia, digamos, tiene que ver con la energía cinética de sus moléculas, ¿sí? Si yo digo que hay una sustancia o cierta cantidad de materia que está en el 0 absoluto, eso significa que los átomos, los electrones, los protones están en absoluto, absolutamente quietos, sin movimiento, ¿sí? Eso, digamos, contradice el tercer principio de la termodinámica, que no lo vamos a explicar ahora, pero digamos, a ver, de manera sencilla, contradice todo lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora, así que bueno, inclusive, digamos, los estudios científicos que se están haciendo para tratar de acercarse a esa temperatura, digamos, se han logrado a través de campos magnéticos, ¿no es cierto? Poniendo sustancias en campos magnéticos que impidan el movimiento de las moléculas. Una cosa, por ejemplo, que se sabe hasta hoy es que, digamos, naturalmente, o sea, que exista sin esto que yo les estoy contando del campo magnético, se han encontrado temperaturas de 240 grados bajo cero en cráteres en ciertos lugares de la Luna, por ejemplo, ¿no? Que con las ondas se ha podido verificar como un lugar, digamos, natural con esa temperatura. Pero bien, cero absoluto, entonces. Muy bien. Luego volvemos sobre esto. Miremos entonces cómo es la proporcionalidad. Tenemos un estado 1, un cierto volumen 1, una cierta temperatura. ¿Qué sucede si se aumenta la temperatura? Aumenta el volumen. Entonces, como dijimos, directamente proporcionales. ¿Cómo se escribe eso matemáticamente? Bueno, que B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. ¿Sí? Eso quiere decir que a mayor temperatura, mayor volumen. Muy bien. Y acá tenemos entonces la animación. Fíjense la diferencia con la anterior. Ahora lo que mantenemos constante es la presión, ¿sí? Entonces yo aumento la temperatura, fíjense, aumenta la llamita y aumenta el volumen, ¿sí? Muy bien. Bien, y bueno, acá una mención de esto que yo les comentaba de la escala Kelvin, ¿sí? Acá está el 0 absoluto, la escala Kelvin no tiene valores negativos, el valor mínimo posible es el 0 Kelvin. Para llegar a las temperaturas en Kelvin, ustedes saben que es la temperatura centígrada más 273, lo redondeamos, y lo que estábamos conversando, ¿no es cierto? Que si yo extrapolamos todas las curvas a medida que yo bajo la temperatura, ya vimos, el volumen disminuye, y si yo extrapolo esas curvas, todas terminarían en el 0 absoluto. ¿Por qué digo extrapolar? Fíjense que no están hechas las curvas llenas, bueno, simplemente por esto que les comentaba, ¿no es cierto? Que no se ha llegado, digamos, al 0 absoluto. Y es un valor por ahora teórico, de extrapolación de las curvas de la ley de Charles. Bien, y la última ley que nos falta ver, vimos, la de Boyle-Mariotte, que dejaba la temperatura constante. Recién una de Charles que dejaba la presión constante, y por último la ley de Charles Gay-Lussac, o la ley de Gay-Lussac, que
lo que hace es dejar el volumen constante, ¿sí? Muy bien. A propósito, las líneas de presión constante, ¿sí? Se llaman isobaras. Creo que olvidé comentarlo. Bueno, y acá tenemos entonces el gráfico de presión en función de la temperatura. Bueno, si el volumen es constante, obviamente a medida que yo aumento la temperatura, la presión aumenta, o sea, es directamente proporcional. Uno puede pensar, por ejemplo, en este ejemplo, si ustedes conocen o si han visto, el accionar de una olla a presión. ¿Sí? Una olla a presión es una olla que tiene una tapa, que tiene una junta, que queda perfectamente cerrada, y cuando uno pone con líquido esa olla, esa cacerola al fuego, el volumen se mantiene constante porque la tapa está sellada, y lo que sucede ahí es que, por lo tanto, empieza a aumentar la presión. Se han producido algunos accidentes con esas ollas, tienen sobre la tapa una valvulita que permite disminuir la presión, pero lo importante entonces es que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Las líneas estas de volumen constante, como ustedes ven acá, volumen decreciente, se llaman isocoras, ¿sí? ¿Y cómo se escribe matemáticamente? Bueno, lo vimos hace un ratito, presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Por qué dice constante? Ahora lo vamos a ver, un poco como dijimos hoy. Si yo tomo el valor de la presión y de la temperatura en cualquier punto de esta recta y hago la división, esa cuenta me va a dar siempre el mismo número, y ahora vamos a ver qué es ese número. Bien, acá tenemos también entonces una simulación, ¿sí? Entre un estado 1 y un estado 2, ¿sí? Dijimos que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, si yo aumento la temperatura en el estado 2, que aquí está representado con dos mecheritos, bueno, la presión va a ser la presión 2 mayor que la 1. Fíjense el detalle que el volumen es constante, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Y acá tenemos escrito entonces matemáticamente cómo se expresa la ley de Gay-Lussac. Bien, perdón. Otra cosa importante, y acá yo les iba a comentar lo de la masa, es la hipótesis de Avogadro. Bueno, la hipótesis de Avogadro expresa que cualquier sustancia gaseosa o dos sustancias gaseosas, si están, digamos, los volúmenes están medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas, ¿sí? Fíjense cómo está indicado acá en el esquemita. Yo tengo un mol de gas, supongamos 1 litro de gas, ¿sí? Si añadimos, ¿sí?, a presión y temperatura constante otro mol de gas, voy a tener 2 moles de gas y por supuesto se duplica su volumen siempre y cuando mantengamos constante la presión y la temperatura. Eso se indica matemáticamente de esta forma, ¿sí? Y les quería comentar lo siguiente. En el primer gráfico que nosotros vimos, decía la ley de Boyle-Mariot que la temperatura y la masa era constante del gas. Bueno, lo único constante de un gas son los moles o lo que es, digamos, similar, su masa, ¿sí? Es la única variable que permanece constante de un gas, aunque uno le cambie la presión, la temperatura o el volumen. La masa o el número de moles del gas
permanece constante. Bueno, y llegamos finalmente aquí para combinar las tres leyes, es decir, la ley de Boyle-Mariotte a temperatura constante, la ley de Charles a presión constante y la ley de Gay-Lussac a volumen constante. Y si uno, miren, recuerdan que les comentaba el caso de volumen constante de la olla a presión, acá la tienen, ¿sí? El caso de la temperatura constante, por ejemplo, acá está puesto un inflador, ¿sí? Y en este caso, el caso de la presión constante, digamos, variación del volumen con la temperatura, un globo aerostático. Si nosotros combinamos las tres leyes para una cierta masa de un gas, nos queda esta expresión, ¿sí? Llamada ecuación general de los gases, que nos relaciona las tres variables de un gas ideal cuando está en un estado 1 respecto a cuando está en un estado 2. Es cierto que no siempre las transformaciones entre un estado 1 y un estado 2 se dan con las tres variables modificadas. Puede ser que nosotros tengamos una transformación de un estado 1 a un estado 2 a temperatura constante, ¿no es cierto? En ese caso, tachamos la temperatura y tenemos acá la ley de Boyle. Lo mismo, si tuviéramos una transformación a presión constante, no consideramos las presiones, porque sería la misma, y tenemos la expresión esta de Charles. Lo mismo la de Gay-Lussac. Entonces, esta expresión, que es la expresión general de los gases ideales, es la que nosotros vamos a usar, ¿sí? Para resolver los problemas. Muy bien. Entonces acá tenemos lo que estábamos charlando recién, ¿no? Que resulta que si yo tengo esta relación de las variables en un estado 1, esa relación va a ser igual para un estado 2, un estado 3, un estado n, es decir, esa cuenta P por B sobre T siempre me va a dar el mismo número, o sea, una constante. ¿Cómo llamamos nosotros a esa constante? Nosotros la llamamos R, que es la constante universal de los gases, ¿sí? Y entonces, fíjense, para un mol, ¿sí? Fíjense que lo que hice yo es pasar la temperatura a la derecha multiplicando, me queda P por B igual a R por T, ¿sí? Ahora, para N moles, me va a quedar como está acá. P por B igual a N por R por T. ¿Sí? ¿Vamos bien acá? Sí, 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 Bueno, excelente. bueno, perfecto, muy bien. Entonces, analizamos un poquito las variables. Resulta que la presión, P es la presión que se mide en atmósfera. Aquí tenemos la equivalencia entre atmósfera y milímetros de mercurio. Seguramente ustedes conocen otras unidades de presión. B es el volumen, que lo vamos a medir en litros. En realidad, la unidad técnica que corresponde es el decímetro cúbico. El litro es una unidad de capacidad, no es una unidad de volumen. Y aprovechando, bueno, tenemos acá una equivalencia, ¿sí? Que seguramente nos va a ser útil para resolver los problemitas, es que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. N, dijimos el número de moles del gas, que será igual a la masa dividido la masa molecular, ¿sí? O sea, el mR. R, que es la constante universal de los gases, y T, fíjense el detalle que T está escrito en mayúscula, con lo cual T corresponde a la temperatura en Kelvin, ¿sí? Lo que habíamos comentado hoy hace un ratito, los grados centígrados más 273. Perfecto. Hemos dado la explicación de todo. Ahora, ¿qué unidades tiene R? ¿Cuánto vale R? Bueno, miren, R era esta constante que teníamos aquí arriba, ¿sí? Si yo conociera los valores de algún estado en particular
que me permitiera hacer la cuenta P por B sobre T, podría fácilmente calcular el valor de R, ¿verdad? Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Fíjense, hay un estado en el que nosotros conocemos los valores, que es justamente el estado de condiciones normales de presión y temperatura, en el cual, si la presión es una atmósfera y la temperatura es 273 Kelvin, sabemos que el volumen corresponde a 22,4 decímetros cúbicos en este contexto que estamos estudiando de gases ideal. Entonces, fíjense, miren, reemplazamos, ¿se acuerdan? P por B sobre T, y decimos, bueno, una atmósfera, volumen 22,4, 273 Kelvin. Todo esto es válido para un mol. Aquí obtenemos el valor de R con estas unidades. O sea, 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. ¿Sí? Muy bien. Ahí pudimos sacar el valor de R, o sea, de la constante universal de los gases, en estas unidades. Pero si nosotros hacemos un poquito de un análisis dimensional de R, fíjense, R dice P por B sobre N por T. Entonces la presión, ¿sí? Se define como la fuerza sobre área, ¿no es cierto? Muy bien. Volumen sería longitud al cubo, N se mide en mol y la temperatura T en Kelvin, ¿no es cierto? Bien. Resulta que yo acá, miren, simplifico L cuadrado con L cubo, me queda L sobre mol por temperatura, y fuerza por distancia es energía, ¿sí? Trabajo o energía. Entonces, resulta que esto me permite a mí, con estos valores, fíjense lo que les comentaba recién, si la presión la medimos en pascales, el volumen lo medimos en metros cúbicos, la temperatura en Kelvin, nos queda que R vale 8.319 Joule, que es una unidad de energía, sobre mol Kelvin, y si hacemos la equivalencia entre Joule y caloría, que la tienen acá, una caloría son 4.184 joules, R es 1.988 calorías sobre mol Kelvin. ¿Sí? Entonces, tenemos que, digamos, un pequeño resumen. Tenemos 3 unidades de R, ¿sí? En las tablas de unidades, en las tablas de equivalencia, ustedes van a encontrar estos valores, ¿sí? Entonces, 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin, o el valor en Joule sobre mol Kelvin, o en calorías sobre mol Kelvin. ¿Cuál vamos a usar? Bueno, dependerá de las unidades y de las variables que nos den en cada problema, ¿verdad? Muy bien. Bien, y ya que tenemos acá la ecuación de estado de un gas ideal, fíjense qué diferencia hay entre esta y esa otra que vimos P1 por B1 sobre T1. Bueno, la ecuación general de los gases, la que vimos, esa P1, B1 sobre T1 igual a P2, B2 sobre T2, compara las variables de un gas en 2 estados diferentes. O sea, me permite a mí evaluar una transformación del gas entre un estado 1 y un estado 2. En cambio, P por B igual a N por R por T es lo que se conoce como ecuación del gas ideal. Acá creo que esto, acá está. Bueno, ecuación del gas ideal. Perdón, yo no... bueno, no pude leer los chats, en todo caso después lo charlamos. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con la ecuación de estado de un gas ideal? ¿Por qué le digo ecuación de estado? Bueno,
porque justamente fíjense que lo que hace es relacionar las variables de un estado del gas, ¿sí? Bien, yo puedo reemplazar el número de moles por su igual, que es masa sobre masa molar, ¿sí? El MR. Entonces me quedaría P por B es igual a masa sobre masa molar por R por T. Y en esta, que está acá en color celeste, si ustedes se fijan, está escondida la expresión de la densidad de un gas. Porque si yo paso volumen dividiendo y el MR multiplicando, como está acá, me queda acá masa sobre volumen, que es lo que figura acá como densidad. Entonces, con la ecuación general de estado, además, podemos calcular la densidad de un gas en estas condiciones, o sea, con esta presión y a esta temperatura, ¿sí? Muy bien. Y por último, ya para ir redondeando nuestra clase de hoy, vamos a ver qué es lo que sucede cuando tenemos mezcla de gases, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un grafiquito que supone que tenemos un recipiente con un determinado volumen B, que tiene una cierta presión P1 porque tiene una cierta cantidad de oxígeno, ¿sí? Si yo quiero calcular cuánto vale esa presión P1, bueno, aquí tengo, tomaré las moles de oxígeno por R por T, que es la temperatura a la cual se encuentra el recipiente, dividido el volumen del recipiente. Muy bien. Por otro lado, si el mismo recipiente que tiene el mismo volumen y que está a la misma temperatura, lo lleno con otro gas, en este caso nitrógeno, bueno, puedo calcular esa presión P2 que me marca el manómetro, usando la ecuación general de estado, o sea, los moles de nitrógeno por R por T sobre B. La pregunta es, ¿qué sucede cuando se mezclan esos dos gases? Entonces, tenemos acá la expresión de digamos, lo que expresa, mejor dicho, la ley de Dalton, ¿sí? De las presiones parciales, que dice que la presión de una mezcla de gases, como tenemos acá en nuestro dibujito de la derecha, siempre y cuando no reaccionen entre ellos, es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de ellos si solo ocupase el volumen del recipiente donde está la mezcla. Es decir, yo le calculé la presión en ese recipiente al oxígeno, le calculé la presión en ese recipiente al nitrógeno. La pregunta es, ¿qué pasa cuando mezclo los gases? Bueno, la presión total va a ser igual a la suma de las presiones que tendrían esos dos gases si estuvieran solitos en ese recipiente a esa temperatura, ¿sí? A la presión P1 y a la presión P2 las llamamos presiones parciales de cada gas en la mezcla, ¿sí? Entonces, si a mí me dan los moles de oxígeno y los moles de nitrógeno que se encuentran en este tanquecito de la derecha, yo puedo sacar la presión que le correspondería al oxígeno, la presión que le correspondería al nitrógeno, y luego de eso sumarla y entonces obtengo la presión total de la mezcla. Muy bien. Ahora, también es interesante ver en este punto este concepto de fracción molar, que sirve mucho cuando uno tiene mezcla de gases. Se llama fracción molar a la relación entre las moles del gas respecto de las moles totales, ¿sí? Entonces, fíjense, supongamos que A es el nitrógeno que teníamos recién, serían las moles de nitrógeno dividido las de nitrógeno más oxígeno. Y las moles de oxígeno serían las de oxígeno dividido las totales, nitrógeno más oxígeno.
Es interesante ver que cuando uno hace la sumatoria de las fracciones molares, ese número nos tendría que dar 1 o muy próximo a 1. Sería como hacer, digamos, un porcentaje, pero en tantos por 1. ¿Sí? Muy sencillo entonces calcular la fracción molar de un gas en una mezcla. Simplemente debemos conocer los moles de cada gas y dividir esas moles dividido las moles totales. Entonces, vamos a recordar lo que vimos hace un ratito. ¿Se acuerdan que dijimos que la presión de cada gas, aplicando la ecuación general de estado, era N por R por T dividido B? ¿No es cierto? Usando, por ejemplo, las moles de oxígeno. Supongamos que usamos. Por otro lado, si conocemos las moles de ambos gases, podemos calcular la presión total. Serían las moles totales por R por T sobre B. ¿Por qué usamos T y B? Bueno, recuerden que dijimos que volumen es el mismo volumen, el mismo recipiente y la temperatura permanece constante. Fíjense qué sucede si yo hago la relación entre esas dos expresiones. Bueno, finalmente R, T y B se anulan porque son los mismos valores y me queda NI sobre N total, es decir, la fracción molar del gas. Entonces, yo puedo decir, si conociera la presión total del recipiente, me voy un poquito para atrás, es decir, si yo conociera lo que mide este manómetro, podría calcular P1 y P2 sin necesidad de hacer esta cuenta respecto de su fracción molar. Es decir, yo haría que la presión, por ejemplo, parcial del oxígeno, es igual a la fracción molar del oxígeno por la presión total. Lo mismo podría hacer con el nitrógeno, presión parcial del nitrógeno igual fracción molar del nitrógeno por presión total, y entonces fíjense lo que sucedería. Cuando yo sume todas las presiones parciales, eso me va a dar la presión total, que es lo que nos decía la ley de Darcy. Y a ver, un poquito. Acá. Entonces, redondeando, para una mezcla gaseosa de dos componentes A y B, o oxígeno y nitrógeno, que fue lo que estuvimos viendo en el esquemita, entonces podríamos plantear que la relación de la presión parcial de A respecto de la presión total, como dijimos, ¿se acuerdan recién que hicimos la relación entre las dos ecuaciones? Nos daba las moles de A respecto de las totales, es decir, la fracción molar de A. De ahí es que surge que la presión parcial de A es la fracción molar por la presión total, ¿no es cierto? Y lo que estuvimos diciendo es que la presión, la sumatoria de las presiones va a ser igual a las presiones de cada uno de los componentes. Que había preguntado Lautaro más arriba de esto de cuándo, si se ha logrado esa temperatura tan baja que hablabas, que yo también se los comenté, que a razón de eso es un estado hipotético en el cual, bueno, justamente, exacto, el colisionador de hadrones. Entonces, Claro. exacto, en particular, que bueno, no sé si tienen se los recomiendo, sino que investiguen sobre el tema, es muy interesante, aun cuando por ahí uno no tiene algunos conceptos claros, pero bueno, es gracias a, y como decía Ana, digamos, a imanes superconductores, o sea, un campo magnético importante, se han logrado temperaturas, entiendo que cercanas, no se ha llegado al valor de menos 273,15, exacto. No, están muy cerca de llegar, pero aún no han llegado. Están muy cerca por lo que se sabe hasta el momento, pero no ha llegado a esa temperatura. Exacto. Los milímetros de mercurio se le dice Torricelli también, ¿no? Sí, resulta que sí, se les dice Torricelli, justamente debido a la experiencia de Torricelli. A ver, acá, miren, acá la podemos ver. ¿Qué fue lo que hizo Torricelli? Miren,
Lo que hizo Torricelli fue tomar un tubo de 1 metro de longitud, ¿sí? Y 1 centímetro de diámetro, llenarlo con mercurio y darlo vuelta sobre una cuba con mercurio. Asombrosamente él vio que el mercurio descendía por el tubo, pero hasta una cierta altura, que tiene marcada acá, ¿ven? 76 centímetros o 760 milímetros. ¿Por qué no descendió más el mercurio? O sea, ¿por qué no se vació el tubo? Bueno, básicamente porque había una presión exterior, indicada acá como P0, que balanceaba la presión de esa columna de mercurio, ¿sí? Se tomó justamente esa presión como la presión normal, 760 milímetros de mercurio, 76 centímetros, ¿sí? Y a esto se lo llama una atmósfera o un Torricelli, como bien decían ustedes por ahí. Bueno, exactamente era lo que habían preguntado. Si esta experiencia, ustedes saben que el mercurio, bueno, por acá tienen el dato, tiene una densidad de 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, acá está expresado en kilos por metro cúbico, respecto del agua que tiene una densidad de 1, ¿sí? Si nosotros quisiéramos hacer esta experiencia con agua, con el mismo tubo, deberíamos tener un tubo de aproximadamente 10 metros de longitud, ¿sí? Para que la columna de agua equiparara a la presión atmosférica, ¿sí? ¿Arranco? Bueno, sí, perfecto. Bueno, ¿dónde se encuentran los PDFs? O sea, están en la química general, al costado, ustedes tienen todo el menú, y en ese menú van a ver tema gases, tema líquidos, etc. Entonces, gases en particular tienen, si no me equivoco en este momento, 2 archivos, y también lo que hablábamos es que están los foros. Los foros nosotros no perdimos lo que o sea, los foros del año anterior al menos, y entiendo que también hay de años previos aún al año anterior. Con lo cual también es un ámbito, no solo para que ustedes, o sea, discutan hoy, sino para que por ahí se fijen cuáles eran otras dudas, y a lo mejor también es la duda actual de ustedes, ¿sí? Bien, Abril. Bueno, este es el ejercicio 1, va a empezar a hacer uso de las leyes que planteaba Analía, en el cual plantea, bueno, una masa de oxígeno ocupa 5 litros bajo una presión de 740 torres. Que calculemos el mismo volumen, el volumen de la misma masa de gas a presión estándar, manteniendo la temperatura constante. Bueno, entonces, aquí en principio lo que nos tenemos que dar cuenta es que nos pide una comparación entre 2 estados diferentes, esa transformación que planteaba Ana, de un estado 1, donde la masa permanece invariable, ¿sí? La masa de oxígeno no se modifica, pero ocupa un volumen 1 de 5 litros, ahí sí, Ana, si podés mostrar que es el recipiente. Inicialmente, ¿qué tenemos? Entonces, 5 litros y 740 torr. Y nos pide una segunda instancia, es decir, un segundo momento, en donde tendremos otro volumen, pero la presión es mayor, es de 760 torr. ¿Eso lo indica el ejercicio? No, el ejercicio indica presión estándar. Y si recuerdan, habíamos hablado que las condiciones estándares que se indican siempre de presión y temperatura es una atmósfera es equivalente a 760 torr, 760 milímetros de mercurio, y la temperatura estándar, sí, habíamos hablado que era justamente 0 grados centígrados, es decir, 273 Kelvin. Bueno, en este caso, la temperatura permanece constante, es decir, no nos interesa, con lo cual podemos establecer qué relación. Justamente una de las leyes es aquella en donde son inversamente proporcionales. Si P aumenta, B disminuye. Y eso es lo que vemos intuitivamente en el gráfico, es decir, bueno, si aumenta la presión, ¿sí?, bajo una temperatura constante, el volumen tiene que ser menor. Despejamos entonces, ¿cuál es nuestra incógnita? Bueno, tener claro cuál es el instante inicial, B1 5 litros, presión 1 740 torr, y la segunda instancia, la final, es volumen 2, ¿sí?, presión 2 770 torr. Acá lo interesante quizás también es pensar justamente, bueno, a ver qué es lo que en primera forma se mantiene constante la temperatura, listo, la desestimo.
Y otro tema también es las unidades. Mientras nosotros nos manejemos con las leyes, con estas 3 leyes de Charles, de Gay-Lussac, etc., lo que veíamos es que mientras no utilicemos R, las unidades que podemos utilizar, ¿sí?, son independientes de ese conjunto de unidades que veíamos en una de las slides, ¿sí?, porque R nos obliga a utilizar diferentes unidades. Sin embargo, en este caso no lo está, siempre que utilicemos la temperatura, esta tiene que estar en Kelvin. Entonces, para este caso en particular, donde nosotros tenemos presión y volumen, podemos dejar las unidades que se indican allí. Entonces, simplemente en este caso es despejar el volumen 2, ¿sí?, que es nuestra incógnita, y ver, bueno, reemplazar por los datos que tenemos, y nos da que el volumen, sabíamos que tiene que dar menor al volumen inicial porque aumentamos la presión, ¿sí? Entonces este volumen es de 4,8 litros. Entonces simplemente también es algo interesante que nos suele pasar en los parciales, es revisar la coherencia del resultado, ¿sí? O sea, es interesante, independientemente de que en este caso nos haya dado 4,8 litros, ¿sí? Muchas veces alguien por el apuro coloca mal un número, y si este volumen fuera mayor, el error de alguna forma es mayor también, ¿sí? No es solamente un error de cálculo, no responde, digamos, al análisis que hacíamos de esto de que son inversamente proporcionales. Si aumentamos la presión, el volumen tiene que disminuir. Y si no me equivoco, hay una gráfica también, que era una de las gráficas que mostraba exactamente, ¿sí? ¿Cómo leo eso? Bueno, esa línea en azul nos muestra la isoterma, ¿sí?, donde está ocurriendo este cambio de este gas en particular, y observamos o vemos, ¿sí?, justamente, bueno, está indicado, si bien es una gráfica general, ¿sí?, a medida que aumenta la presión, el volumen tiene que disminuir. Bien. ¿Se entiende? O sea, la idea es poder establecer las distintas leyes, ver qué parámetros tengo. Entonces, sí es interesante en este tipo de ejercicios, y creo que en todo los que vienen más allá, es poder dibujar, establecer, tener bien claro cuáles son los instantes, ¿sí? Este es un instante inicial en donde tenemos el volumen y la presión. Nos dice que tenemos un instante final en donde, bueno, nos da el dato de presión y nos pide el volumen determinado, a una temperatura constante, ¿sí? Entonces, poder establecer el momento 1, el momento 2, y eso es interesante, y también de la ecuación de los gases, es una ecuación de estado. Si bien hay muchas ecuaciones de estado, ¿qué implica eso? Que no me importa el camino entre el instante inicial y final. Es como si sacáramos 2 fotos. Bueno, en el instante inicial pasó esto. En el instante final veo esta presión. ¿Cuál es el volumen? No me importa el camino recorrido que hizo el gas, en este caso no me importa, que hice con el émbolo, etcétera, para pasar de ese instante inicial al final. Yo veo las 2 instancias y son esos los momentos, los estados que comparo. ¿Sí? ¿Alguna duda de este? Es sencillo, pero bueno, esta es la forma de alguna manera que tengo que ir analizando, evaluar si me está pidiendo de una situación puntual, de una comparación de estados. El ejercicio 2, si no me equivoco, dice lo siguiente. Una masa de neón ocupa 200 centímetros cúbicos a 100 grados centígrados. Necesita que determinemos su volumen a 0 grados centígrados manteniendo la presión constante. Bien, entonces ya nos indica esto. La presión hay que mantenerla constante, vamos a trabajar en una isobara, que tampoco nos importa en esta instancia cuál es esa presión, ¿sí? Entonces, veamos, instante inicial, ¿qué datos tenemos? Volumen 200 centímetros cúbicos y temperatura 100 grados centígrados. Del instante final, tenemos que la temperatura, ¿sí?, es 0 grados centígrados, por lo tanto, su volumen, ¿cuál será? Bien, en principio entonces, recordar, no podemos trabajar con grados centígrados, es necesario que trabajemos con Kelvin. Por lo tanto, la forma de cálculo para pasar de grados centígrados a Kelvin es sumar 273,15 para ser exactos. Esto implica que la temperatura inicial son 373 Kelvin y la temperatura final son 273 Kelvin. Decíamos que son directamente proporcionales. Si aumenta uno, tiene que aumentar el otro, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, tengo que despejar la temperatura 2, ¿sí?, que es, el volumen 2, que es nuestra incógnita, ¿sí?, y simplemente reemplazar los valores. ¿Sí? En este caso, el grafiquito está erróneo, no sé si se dieron cuenta, pero el volumen debería ser, como lo muestra allí, menor, ¿sí?, que es lo que indicamos. Disminuimos la temperatura, ¿sí?,
se ralentiza el movimiento. ¿Qué pasa cuando disminuimos la temperatura? El movimiento del neón, en este caso, empieza a hacerlo con menor energía, que implica que la velocidad es menor, ¿sí? Como la presión se tiene que mantener constante, porque esa es la pauta que establece el problema, el volumen tiene que ser menor para seguir ejerciendo esa presión. ¿Qué quiere decir? Y que el gas tiene que mantener, si se quiere, la misma presión, tiene que chocar con la misma fuerza contra las moléculas o contra los átomos vecinos y contra las paredes del recipiente. Para ello, al haberse hecho el movimiento más lento, ¿sí? Es necesario que el volumen sea menor para que esa presión ejercida se mantenga constante. ¿Sí? También, bueno, lo veo en el gráfico como planteamos, en este caso del volumen en función de la temperatura, y vemos justamente eso. Cuando disminuye la temperatura, ¿sí? Obtenemos ese valor de 146 centímetros cúbicos. Acá importante, fíjense que el volumen lo mantuvo en centímetros cúbicos, podría haberlo pasado a litros, pero no era necesario, pero sí la temperatura es necesario colocarla en Kelvin. No podemos, nos darán datos erróneos si trabajamos en grados centígrados. Bienvenida, hay una alumna que se está sumando. Bien, acá sí es el ejercicio 8, o sea que les quedan unos cuantos para hacer a ustedes también, si bien creo que después volvemos a otros anteriores. Necesitamos calcular la masa de oxígeno contenida en 10 litros de gas a una presión de 750 milímetros de mercurio y a una temperatura de 27 grados centígrados. Entonces, en principio, ver enunciado, digo, bueno, acá no está comparando ningún momento con otro, ¿sí? Esa es la pauta. Dice, bueno, acá me está preguntando por un momento particular, en donde tengo un tanquecito que tiene 10 litros, ¿sí? El volumen de ese tanque es 10 litros, ese tubo, tiene oxígeno, y me indica tanto la presión como la temperatura. Lo que me está preguntando es la masa. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer uso? Bueno, si me indica la masa, o me pregunta la masa, me está indicando de alguna forma moles, o sé que puedo justamente relacionar los moles con la masa a través de su masa molar. Por lo tanto, voy a usar la ecuación general de los gases ideales. ¿Sí? Lo que estoy haciendo ahí, como está planteado, es reemplazar moles es igual a masa sobre masa molar. Podría haber hecho directamente o inicialmente el cálculo de la ecuación tal como está, obtener los moles y luego optamos por ponerlo todo en la misma ecuación, pero podríamos haberlo hecho por pasos, ¿sí? Primero obtengo los moles y luego, con la masa molar, que es exactamente lo mismo, desarrollo para ver cuál es la masa. Pero bueno, en principio lo incorporo dentro de la fórmula y despejo la masa para poder justamente reemplazar los valores que me da el ejercicio y obtener el resultado deseado. La masa entonces será la presión. Si bien la presión la indica en milímetros de mercurio, o sea, ahora voy a hacer uso de la ecuación de los gases ideales. Por lo tanto, mis unidades estarán en relación a la unidad de R. ¿Y cuáles son las unidades de R? Bueno, las unidades de R, para recordar, en este caso, bajo esta, digamos, lo que se propone es 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol. Por lo tanto, la presión estará en atmósfera, el volumen en litro, la temperatura en Kelvin. Entonces, 0,98 atmósferas por 10 litros por la masa molar del oxígeno. Y acá recordar algo que vimos, que el oxígeno, estamos hablando de oxígeno como molécula diatómica. Si no existe el oxígeno, ya habíamos dicho, como átomo libre, por lo tanto, fíjense, porque es un error común. Habitualmente uno dice, bueno, calcular la masa de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, y omiten que es una molécula diatómica. ¿Sí? Esto hay que considerarlo, hay que tenerlo en cuenta, y es un error colocar 16 gramos por mol. Esa sería la masa de un mol de átomos de oxígeno. Nosotros estamos hablando de la molécula de oxígeno, ¿sí? Entonces 32 gramos por mol sobre R, 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol, por la temperatura, 27 grados centígrados, más 273, me da la temperatura en Kelvin, que es 300, resuelvo simplemente los datos que allí están, y la masa entonces de oxígeno contenido en ese volumen, a esa presión y temperatura, será igual a 12,75 gramos, ¿sí? Fíjense, la unidad está en gramos dado la masa molar. Entonces, simplemente son ejercicios sencillos, claramente hay que tener en cuenta el pasaje de unidades, que la temperatura tiene que estar en Kelvin, en este caso, que es una situación puntual, ¿sí? Que omite, o sea, en realidad, que no podemos usar cualquier unidad, sino las unidades de R.
Bien, este es lindo como para pensarlo. A ver, tengo un tanque de hierro que contiene helio a 136 atmósferas y 25 grados centígrados. Dice, suponiendo que dicho tanque se encuentra en un edificio que se incendia, ¿explotará el tanque antes de fundirse? Y entonces nos indica dos cuestiones, que es justamente la presión máxima que soporta el recipiente, que es de 500 atmósferas, y el punto de fusión del hierro, que es 1535 grados centígrados. Entonces, a ver, bueno, ¿cuál sería la estrategia si quiero considerarlo? Tendría dos opciones. O evaluar cuál es la presión, ¿sí? Y si esa presión supera los 500 atmósferas, ¡pum!, explota. O si justamente superamos la temperatura de 1535 grados centígrados, será también que va a explotar, ¿sí? O que, bueno, o que en realidad va a fundirse el tanque como tal y expondrá, digamos, el helio al sistema. Por lo tanto, vamos a analizar esas dos posibles situaciones. Como digo, la situación 1, en donde la presión es 500 atmósferas, o podemos verlo desde el punto de vista de la temperatura y evaluar una u otra forma nos dará el mismo resultado. Bien, vamos entonces a pensar esto de la presión, qué presión vamos a obtener. A ver si, no sé si sigue por ese lado en este paso, puede ser otra, Ana, ahí. Exacto, acá en este caso está viendo la temperatura cuando considera esas 500 atmósferas que sería la presión máxima que soporta. Entonces vemos, bueno, a ver, ¿cuál es esa temperatura? Nos dice que son 1095,6 Kelvin. ¿Sí? O sea que a 500 atmósferas, que sería la máxima presión que soporta el tanque, la temperatura es de 1095,6 Kelvin. Por otro lado, la otra opción era buscarlo por el lado de la temperatura, es decir, bueno, a ver, con esa temperatura, ¿cuál sería la presión que soporta el tanque, digamos, o que va a estar expuesto? Vemos que si la temperatura, ¿sí?, es de 1535, ¿sí?, la presión sería de 885 atmósferas. ¿Y qué pasaría en ello? Ahí vemos, si no me equivoco, hay un grafiquito donde vemos que, bueno, que a esa temperatura sería la temperatura de explosión. Bueno, en este caso nos dice que explota el tanque antes de fundirse, y la realidad es que sí, porque la presión supera las 500 atmósferas. Si bien no superaba la temperatura de fundición, por eso mismo esa presión mayor a las 500 atmósferas hace que el tanque explote, ¿sí? O sea, se supera la presión versus a la presión máxima que supera el tanque versus la temperatura de fusión del hierro en particular. Sí, bueno, es un poco para comparar con dos, o sea, tenía que evaluar las dos cosas para poder establecer esto. Así que pasaba cuando llegaba a esa temperatura en particular. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? O sea, en este caso, ¿sí?, era poder establecer frente también a una situación comparativa. Si no era una situación puntual, sino de decir, bueno, a ver, ¿qué hubiera pasado en este estado 2? Entonces, que quede claro, digamos, cuáles son los datos del punto de partida, del estado 1, situación inicial, y cuál es el estado 2. ¿Qué es lo que me estoy cuestionando en principio acá? Pero de nuevo, estos ejercicios siempre tienden a tener que tener bien claro cuál es el instante 1, cuál es el instante 2, y en este caso particular, qué es lo que sucedía primero, si se quiere. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O quedó medio confuso? Sí, profe, perfecto. Bien. Bien. De mezclas, en definitiva, llegamos a ver, Ana, porque vos me planteaste Sí. fracciones molares, Sí. y bueno, y revisamos entonces lo que decía Dalton. Bueno, como dice Dalton, que la sumatoria de las presiones parciales tiene que ser igual a la presión total. Yo tengo un tanque donde tenemos oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono, ¿sí? Suponiendo que hay un manómetro en ese tanque, ¿qué nos mide? ¿Qué nos dice? Bueno, nos mide la presión total, es decir, la presión que ejerce la mezcla de gases, en un volumen de 10 litros y a una temperatura de 30 grados centígrados. Bueno, entonces en principio dice, bueno, conociendo que la presión total es una sumatoria de las presiones parciales de los gases que componen esa mezcla, y teniendo en cuenta, en este caso nos da la presión del oxígeno, que es 200 torr, y nos dice que la mezcla contiene 8,8 gramos de dióxido de carbono. Bueno, nos pide en particular que calculemos las presiones parciales
tanto del nitrógeno como del dióxido de carbono. Bueno, a ver, pero ¿qué información dispongo o qué tengo para poder hallar algún otro valor? Bueno, de nitrógeno en principio no tengo nada, ¿sí? Sé que necesito hallar tengo dos incógnitas ahí, pero tengo un valor agregado que es los 8,8 gramos de dióxido de carbono. ¿Puedo calcular cuál es la presión que ejerce en ese tanque el dióxido de carbono? ¿Qué sé de ese tanque? Bueno, sé que el volumen que ocupa es 10 litros y sé que la temperatura es la misma claramente para todos los gases de la mezcla. Pero también sé cuáles son los moles que están ejerciendo esa presión para el dióxido de carbono, porque tengo los 8,8 gramos. Entonces, puedo hacer uso de la ecuación de los gases ideales, en este caso en particular, pensándolo para uno de los gases que compone esa mezcla, y puedo calcular cuál es la presión teniendo en cuenta solo los moles de dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, ahí tengo los gramos, 0,2 moles ya obtuvimos a través de la masa molar, es decir, tuvimos que hacer el cálculo previo de 8,8 gramos sobre los 44 gramos por mol, si no me equivoco, de la masa de dióxido de carbono. Eso nos da 0,2 moles de dióxido de carbono por R, por la temperatura del tanque, sobre los 10 litros. O sea, es interesante pensar esto, de nuevo. Nosotros tenemos un manómetro y el manómetro no tiene posibilidad de distinguir cuál es la presión de los gases individuales. Pero si conozco cuál es la cantidad de moles de los gases individuales, soy capaz de calcular cuál es la presión de uno de ellos que está ejerciendo a ese tanque en particular, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo 0,497 atmósferas, lo paso a torr simplemente para poder hacer el cálculo y despejar. Estoy en condiciones de decir, bueno, si la presión total era 700 torr, ya conozco la presión de oxígeno, conozco ahora la presión de dióxido de carbono, la presión de nitrógeno será la presión total menos la resta de las otras dos presiones. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, acá el concepto primordial es que la mezcla de gases es la presión de una mezcla de gases es la sumatoria de las presiones parciales que componen esa mezcla, ¿sí? En principio, de nuevo, cuando nosotros tenemos un tanque, no tengo forma de medir la presión interna, la presión de cada uno de ellos individualmente, pero sí tengo la forma de calcularlo si conozco, en principio, cuánto dispongo de alguno de ellos, o de la totalidad, digamos, como para poder establecer esta relación. ¿Sí? Bueno, también lo podría haber hecho, o creo que plantea, o me pregunta sobre fracción molar, ¿o no? No. No sé si está algo más calculado ahí, o simplemente... sí, bueno. Aprovecharon y calcularon la fracción no recordaba, molar. lo que habíamos hecho es decir, bueno, a ver cuál es la relación o qué era la fracción molar. La fracción molar, que ahora lo vemos en gases, después también lo vamos a ver en soluciones, es la relación de los moles de uno de los gases, en este caso en función de los gases, de la mezcla de gases totales expresado en moles. Es un cálculo adimensional, cuya suma de las fracciones molares siempre será 1, y la forma de cálculo en este caso puedo interpretarla como los moles por ejemplo, de oxígeno sobre los moles totales que hay en la mezcla, o también como la presión de ese gas en particular sobre la presión total del sistema. Fíjense que los valores obtenidos, una vez que tengo todas las presiones parciales, si 0,54 más 0,17 más 0,29, su sumatoria debería ser aproximadamente 1 o 1, ¿sí? Con lo cual es una buena forma también de revisar y calcular, digamos, si son adecuados, ¿sí? Entonces la fracción molar siempre es una relación entre los moles de ese gas en particular sobre los moles totales que hay en la mezcla. Dado esto, y como mencionaban en una de las diapositivas, también puedo establecer, o nos da ese mismo valor, si establezco las relaciones entre sus presiones, la presión parcial del gas sobre la presión total del sistema. ¿Sí? Recuerden que es adimensional, y su sumatoria, la sumatoria de las fracciones molares de los gases en una mezcla, es igual a 1. Bueno, este también es, si se quiere, interesante, y de alguna forma también, por empezar, que remonta a algún cálculo que vimos de composición de centesimal, cuando vimos fórmula mínima y fórmula molecular, no sé si lo recuerdan, y también un concepto que tiene que ver con el aire, y para un poco revisar también cuáles son los gases que tiene el aire, o su
composición, justamente. El aire seco, y acá Ana se despliega una tablita en la siguiente para poder visualizarlo mejor. Nos dice, el aire seco contiene aproximadamente 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de argón en base molar, ¿sí? Si bien bueno, el aire en particular también tiene vapor de agua, dióxido de carbono, etc. Esto es como, o sea, asumió, digamos, como las cantidades mayores, y dice, bueno, 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, y 1% de argón, la sumatoria debería ser 100, ¿sí? Esa es la composición centesimal del aire. ¿Se acuerdan cómo calculábamos o cuál era la estrategia para calcular también la fórmula mínima o la fórmula molecular? Es decir, bueno, a partir de esta composición centesimal, establezco en este caso una relación, dado que está como en base molar, de 100 moles, es decir, que si estoy hablando que es 21% en base molar, es lo mismo que decir, sobre 100 moles, tengo 21 moles que son provenientes del oxígeno, 78 moles del nitrógeno y 1 mol del argón. Y lo relaciono o hago el cálculo en función de 1 mol. Digo, bueno, 1 mol entonces, ¿sí? De este aire seco, ¿cuánto contiene? ¿Y para qué estoy haciendo esto? Para poder relacionarlo con la masa. Y recuerden también lo que habíamos visto de isótopos, que si bien lo hicimos rápidamente, también hicimos esta relación que tenía que ver con la abundancia relativa de esos isótopos. ¿Qué está buscando este ejercicio en particular? Bueno, lo que quiere que pensemos es sobre la masa molar promedio del aire, ¿sí? Y eso, entonces cuando uno dice, bueno, ¿cómo calcularía la masa molar promedio? Bueno, que diría, bueno, veo qué componentes tiene, calculo la masa de esos gases, sumo y divido por los 3 gases que lo contienen. Bueno, eso sería lo que llamamos un promedio lineal, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, a ver, de este grupo, ¿cuántos, no sé, las notas que obtuvieron? Sumamos todas las notas, dividimos, bueno, son 30 alumnos, dividimos por 30 y eso obtiene un número, un promedio lineal. Bueno, recuerdan que cuando vimos isótopos no podíamos contemplar ese mismo ejercicio, o sea, no podíamos establecer el promedio lineal. ¿Por qué? Porque en realidad teníamos que tener en cuenta lo que se llamaba la abundancia relativa porcentual, ¿recuerdan? Es decir, cuánto aportaba cada isótopo a esa masa en particular. Bueno, en este caso es lo mismo, o sea, el aire está compuesto por 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de argón. Entonces, ¿qué implica eso? Y que la masa, ¿sí?, tiene que tener, o sea, cuando nosotros calculemos la masa molar promedio, tendrá que tener en cuenta, por ejemplo, en este caso, el mayor aporte que hace el nitrógeno. Es decir, que la masa estará más cercana a la masa del nitrógeno que a la del oxígeno. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, pensar la masa molar del aire, que contiene una cantidad más elevada de nitrógeno, su valor estará más cercano justamente a la masa del nitrógeno y no a la del resto. Sí, ahí creo que seguíamos. Bueno, y con respecto a esto, poder ver, bueno, la masa es igual, así como veíamos hoy que moles por masa, decíamos que los moles era igual a la masa sobre la masa molar, ¿sí? Esto en particular lo que dice es eso, si yo hago el cálculo en promedio lineal, me da 28,96 gramos por mol. Pero eso no es lo que sucede, y acá está el cálculo sobre, si podés, Ana, exacto, bueno. ¿Por qué tiene en cuenta la densidad? No sé por qué lo está haciendo ahora. No, perdón, masa molar, a ver, ¿qué está? Promedio ponderado. Acá está el promedio Perdón. Ahí está, me confundí con los valores. Ahí está. Lo que intenta, ya veo por qué quiere decir eso, pero vamos a los cálculos de los cuales estábamos hablando. Si yo hago el promedio lineal, ¿se entiende lo que hago? Hago 6,72 más 21,84 más 0,4, divido, sí, eso me debería dar la masa, digamos, obtenida, ¿sí? Sobre los valores, sobre los 3 valores. Sin embargo, tengo que tomar el promedio ponderado. ¿Y cuál era el promedio ponderado? Bueno, acá voy calculando. Son la masa molar del oxígeno, 32 gramos por mol. Por la participación, que a fines, digamos, de lo que veíamos en isótopos también, sería la participación, la abundancia, cuánto está presente, ¿sí?, del oxígeno en el aire, 0,21. Más 28, que es la masa del nitrógeno, 28 gramos por mol, por 0,78, más 40 gramos por mol por 0,01. Eso sí, nos da un valor de los 28,96, sí, perdón, este era el valor real, gramos por mol, que es la masa molar del aire con esa composición, ¿sí? Entonces, perdón, digo, para 33,3, tener... ¿de dónde sale? De sumar
A ver, ya te hago el cálculo correctamente, espera que... Sería el valor que sale de sumar 6,72 más 21,84 más 0,4 dividido 3. No, O sea, perdón, sería perdón. un promedio lineal, Perdón. no ponderado. Sí, perdón, no de esas, perdón, la de la masa molar del lado. La masa, digamos, debería vincularla también por la cosa. Es 32 más 28 más 40 dividido 3. Ah, Sí, perdón, me confundí yo. no. Sí, son las masas, me está preguntando Sí. de masas molares. Si yo sumo Sí. 32 más 28 más 40 dividido 3, eso me da 33,3. A ver, revisen, hagan el cálculo. Revisamos, ¿sí? Si lo escribimos bien en su momento, 32 más 28 más 40, eso es igual a dividido 3, sí, correcto. Eso es 33,3. O sea, esto implicaría haber hecho el promedio lineal. Sumo los tres valores de masas molares y lo divido por 3. ¿Y qué estoy haciendo ahí? No estoy considerando, ¿sí?, el aporte que hace cada una de las especies a la composición del aire. Digo, es como si justamente los tres estuvieran en la misma proporción. Y eso no es así. No es la misma la masa que aporta el nitrógeno que la masa que aporta el argón o el oxígeno, ¿sí? Claramente. Entonces, de nuevo, es tener en cuenta el aporte que hace cada sustancia. Y, ¿sí? No sé si era Yasmín que preguntaba. Sí, profe, perfecto. Gracias. Y después, no sé por qué, digamos, pero creo... y la densidad, porque después me pide la densidad. Entonces recuerden que también en una de las slides estaba la forma de poder calcularlo. O sea, yo puedo, la densidad en definitiva es masa sobre volumen, pero puedo incorporarlo a la fórmula a través de simplemente hacer algunos pasajes. Ahí estaba, si no me equivoco en las slides, estaba bien desarrollado cómo llegar de P por B igual a N por R por T. Si a ese N lo cambio justamente o incorporo masa sobre masa molar, ¿sí?, y lo distribuyo para que masa molar me aparezca del otro lado y la densidad sea justamente masa sobre volumen, resuelvo esto, los datos que tengo, y me da justamente 1,29 gramos por litro. ¿Sí? Reemplazo los valores, aunque estoy pensando en este caso, lo está asumiendo, supongo que es en condiciones normales de presión y temperatura, está bien, no la había leído. Condiciones normales de presión y temperatura, presión en atmósfera, temperatura 273 Kelvin, masa molar la obtenido, 28,96 gramos por mol, y R 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol. Fíjense bien las unidades, esto reháganlo ustedes para ver las unidades sobre todo y poder estar seguros, digamos, de que despejaron correctamente. Pero partan de la ecuación original, partan de P por B igual a N por R por T. Reemplacen N por masa sobre masa molar. Vuelvan a despejar de modo de que masa sobre volumen quede de un lado, quede de un lado, y pasen todos los términos pasen todas las variables hacia el otro término. Nos debería quedar de esa forma, verifiquen unidades, y esa es la densidad del aire seco a 1 atmósfera de presión y a 273 Kelvin. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No, hasta acá vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, son sencillos hasta acá. A ver, ¿qué hicimos uso? Justamente de las primeras leyes, que de nuevo, las primeras leyes no son más que deducciones de P por B igual a N por R por T. Si ustedes traten de hacer el ejercicio, o sea, a mí particularmente me cuesta, por ejemplo, acordarme cuáles son las leyes. O sea, honestamente, hoy me preguntan y no sé cuál es la de Charlie, la de Gay-Lussac, la de Boyle-Mariotte, no lo sé. Porque en general nunca la pienso como algo, o sea, como la ley como tal. Lo que hago es despejarla. Yo genero la ecuación P por B igual a N por R por T, es así me acuerdo, y mi estrategia, no digo que hagan lo mismo, es colocar todo lo que entiendo es constante de un lado y lo que no lo es del otro. Ya dijimos que N es constante, porque dijimos que permanecía invariable para todo este tratamiento, no hay una fuga de gas, el gas es el que está contenido en ese recipiente, R es constante, y ya vimos en las distintas situaciones que podíamos, digamos, fijar una de las variables. Hagan ese ejercicio, coloquen todo lo que es constante de un lado y lo que no lo es del otro. ¿Sí? Entonces, si esa situación, ¿sí?, en donde esas variables son constantes, justamente me establece una relación, por ejemplo, P por B va a ser igual a N por R por T. Si N es constante, R es constante, y estamos trabajando en una isoterma, es decir, donde T es constante,
¿Qué me queda en la ecuación? P por B es igual a una constante. Quiere decir que ese valor, la relación de P por B, siempre se va a permanecer invariable. En un estado 1, 2, 3, lo que fuera. Entonces, ¿eso qué me establece? Bueno, la primera ley que veíamos, P por B, va a ser igual a P por B en otra instancia. ¿Sí? De nuevo, hagan lo mismo para otra situación, ¿sí? Donde P es constante o donde B es constante. Van a ver que van a llegar a las mismas leyes sin tener quizás que en esta instancia que memorizarlas. ¿Sí? Y de nuevo me permite hacer el análisis. Bueno, ¿qué estoy modificando? O sea, ¿qué dejo fijo como valor? ¿Qué establezco como un parámetro constante? ¿Y qué no? ¿Sí? En función de eso, ver su proporcionalidad y tratar de entender. Esto, como decía Ana, es intuitivo. O sea, si yo tengo un recipiente que está fijo, ¿sí? que no tiene movilidad, ¿sí? que está en un recipiente sellado, y yo aumento su temperatura, ¿qué pasará con las moléculas o con el gas allá adentro? Y empezarán a moverse más rápidamente, su energía cinética será mayor. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con su presión? Y va a aumentar, porque si no se puede expandir ese recipiente, se van a empezar a chocar con más fuerza esas moléculas. Entonces, siempre tratar de corroborar, si se quiere, por un lado desde lo intuitivo, pero bueno, justamente relacionando su energía cinética con las cualidades del momento del recipiente, o si fijo la presión, bueno, es lo mismo, poder establecer y pensar qué sucede en cada instancia en particular. Perdón. Y en este caso dice, se introducen 16 gramos de oxígeno y 7 gramos de nitrógeno en un recipiente de 10 litros a 20 grados centígrados. ¿Cuál es la masa molar promedio del gas? ¿Qué presión parcial tendrá el nitrógeno en la mezcla? ¿A qué temperatura habrá que llevar la mezcla para que la presión sea 3 veces mayor? Bueno, a ver, en principio entonces revisar los datos que tenemos, ¿sí? Que son 16 gramos de oxígeno, 7 gramos de nitrógeno, es decir, tenemos una mezcla de dos gases en un recipiente rígido de 10 litros, y lo que nos está preguntando en principio, ¿cuál es la masa molar promedio del gas? Y luego, ¿qué presión parcial tendrá el nitrógeno en la mezcla? Bien, para llevarlo entonces para el primer punto, para poder calcular la masa molar, recordar que los moles, ¿sí? Son masa sobre masa molar. Por lo tanto, calcular los moles individuales de cada uno. ¿Qué quiere decir? Bueno, allí tengo 0,5 moles de oxígeno, ¿sí? Porque tengo 16 gramos sobre la masa molar del oxígeno, y tengo 0,25 moles porque tengo 7 gramos de nitrógeno sobre 28 gramos por mol, que es la masa molar del nitrógeno. Bien. ¿Qué sigue allí? Opción 1, digamos, de nuevo, que es lo que tengo para calcularlo. Masa total, 16 gramos de oxígeno más 7 gramos de nitrógeno. Eso es igual a 23 gramos, ¿sí? Que constituye la mezcla de gases. O calcular las moles totales, en donde tengo 0,5 moles de oxígeno más 0,25 moles de nitrógeno. Eso constituye 0,75 moles totales. ¿Qué podría plantear? Bueno, que la masa molar es esa masa obtenida, 23 gramos, sobre los moles totales, que es 0,75 moles, 30,7 gramos por mol. Y no recuerdo cuál era la opción 2, ¿sí? Con el promedio ponderado, utilizando las fracciones molares, eso es lo que establecíamos hoy. O sea, ¿podría haber calculado las fracciones molares? ¿Tenían los datos para hacerlo? Sí. ¿Cómo calculaba? Bueno, ya teniendo los moles, que en el paso anterior, ¿sí? Recuerden cómo calculábamos fracción molar. Moles de oxígeno, 0,5 moles, sobre 0,75 moles, que son los moles totales. Eso me da 0,6. Y la fracción molar de nitrógeno, los 0,25 moles obtenidos, sobre los moles totales, 0,75, eso me da 0,4. 0,33, perdón. Bien. Entonces, podría haber hecho de la misma forma que hice el cálculo anterior, recuerden, del promedio ponderado, multiplicando la masa molar del oxígeno por su fracción molar, que es, en definitiva, eso, es la composición. ¿Cuánta fracción, cuánto oxígeno presente sobre la muestra total? ¿Sí? Está en un 67% en definitiva. La fracción molar sería ese porcentaje, sí, pero sí, digamos, hecho sobre un mol. Por lo tanto, es por 0,67. Más 28 gramos por mol por 0,33, que es la fracción molar, eso me da igual a 30,7 gramos por mol. O sea, de las dos formas hubiera podido obtener la masa molar de esta mezcla de gases, obteniendo primero las masas, los moles de individuales, ¿sí? Y haciendo este cálculo, masa total sobre moles totales, me hubiera dado 30,7 gramos por mol,
o el cálculo adicional de las fracciones molares para poder colocarlo en el promedio ponderado de la misma forma que establecimos el promedio ponderado de la mezcla del aire en el ejercicio anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, es interesante, digamos, de nuevo, para tener esto en cuenta, y sí es interesante pensar quién es el que me está aportando, ¿sí?, mayor cantidad y qué valor va a estar más cercano. En este caso son muy cercanos los valores, pero bueno, el valor, si se quiere, ven que, a ver, si yo hubiera hecho promedio lineal, me daba 30 gramos por mol. ¿Se entiende? Porque hubiera hecho 32 más 28, dividido 2, era 30, ¿sí? Pero como el oxígeno está presente un poquito más que el nitrógeno, ¿sí?, el aporte, o sea, su masa se inclina más sobre un valor más cercano a 32 que a 28. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, esa es la forma en que tengo que considerar. Cuando me piden la masa molar de una mezcla de gases, necesariamente tengo que ver la composición, la fracción molar, cuánto está presente de cada gas en la mezcla. ¿Sí? El siguiente punto es qué presión parcial tendrá el nitrógeno en la mezcla. Bueno, ¿cómo lo calculo? La presión parcial de uno de los gases. Bueno, puedo tener en cuenta justamente cuál es... no lo resuelve. No Bueno, está a ver, hecho. lo digo, digamos, pero bueno, ¿qué es Sí. lo que tendríamos que tener en cuenta? A ver, o que alguien me diga que ya está en condiciones de decirlo y de pensarlo. ¿Cuál es la presión parcial que tendrá el nitrógeno en la mezcla? Si me pregunta por uno de los gases individuales, ¿cómo lo haría? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Tengo el volumen del tanque? Sí. ¿Tengo la temperatura del tanque? Sí. Por lo tanto, Despejamos la presión. sí. Presión total. Y hace la presión del oxígeno y la presión del hidrógeno con la fórmula y luego lo suma. A ver, en principio me pide la del nitrógeno. Yo lo que hubiera hecho es despejar P de la ecuación general de los gases. P es igual a N por R por T sobre B, ¿sí? Y en los moles, en vez de calcular si quiero calcular los moles, la presión total, tendría que poner los moles totales, es decir, tendría que poner 0,75 moles. ¿Se entiende hasta ahí? Si yo quisiera saber la presión que ejerce total, o sea, de nuevo, pongo el manómetro ahí arriba y digo, a ver, ¿qué presión es la del sistema? Digo, bueno, entonces esa presión, ¿sí?, es presión total igual a moles totales, perdón, pero por R por T sobre B. Pero si yo estoy calculando la presión de nitrógeno, puedo hacer uso de la ecuación de los gases y considerar, como está poniendo Nelly ahí, los moles de nitrógeno. Es decir, que los moles de nitrógeno, ¿cuántos son? 0,25 moles por R, que es 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol, por los 293 Kelvin, ¿sí?, sobre los 10 litros. ¿Está bien? Sí, sí. Sobre los 10. Entonces, esa es la presión del nitrógeno en particular. Podría haber, miren, si alguien decía, bueno, si calculo la presión total, ¿podría haberlo calculado fácilmente? Sí, porque podría haber hecho presión parcial, presión total, sobre la fracción molar, que la calculamos recién, sobre 0,33, y también me daba la presión de nitrógeno, y luego hacía lo mismo con la fracción molar del oxígeno, y tenía la fracción molar de la presión parcial del oxígeno también. ¿Está bien? Y ahora, en el siguiente caso, dice a qué temperatura habrá que llevar la mezcla para que la presión sea 3 veces mayor. Entonces acá sí se entiende que es una instancia de comparación. Acá sí tenemos una presión 1 y una temperatura 1, que tiene que ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Cuál es la presión 1? Bueno, la presión 1, tengo que, a ver, esto es, la mezcla, la presión total nos faltó de cálculo. Claro, nos faltó acá sí nos está pidiendo la presión total, ¿sí? Yo podría haberlo calculado para el nitrógeno si se quiere, pero acá sí necesitamos la presión total. Es decir, que en vez de 0,25 el cálculo hubiera sido 0,75. A ver, si yo calculo 0,75 por 0,082 por 293, todo eso dividido 10, eso me debería dar 1,8. Si alguien puede verificarlo, la presión total del sistema, ¿cómo sería? 0,75 por 0,082 por 293 dividido 10. Sí, 1,8. 1,8. 1,8 atmósferas.
Bien, entonces ahora sí, en el siguiente paso me pide, bueno, si yo ahora quiero que sea la temperatura, no, la presión, perdón, 3 veces mayor, es decir, 3 por 1,8, ¿cuánto es la temperatura 2? Bueno, en principio tengo que despejar la temperatura, porque me está pidiendo eso. ¿Cuál es la temperatura 2? Temperatura 2 será igual a P2 sobre, no, sí, no, sigo, por Sí, T1, sí, por T1 sobre P, exacto. Sobre P1, muy bien. Y lo que nos está diciendo es que P2 es 3 veces P1. ¿Sí? O sea que en realidad el cálculo será 3, podría, ¿no? Yo puedo decir 3 por P1 sin poner un valor. Podría poner 1,8, podría no ponerlo, a eso me refiero. Claro. T1, ¿cuánto? 293. 293. 293 Kelvin y P1 1,8, o sea, el resultado me queda 3 por 293, eso es igual a 879 Kelvin. ¿Sí? O sea, para que la presión sea 3 veces mayor, la temperatura tiene que ser 879 Kelvin. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Sí.